Sí, ¿no? Longview. Oh, ok. ¿Y ustedes? Longview. Oh, ok, qué bien, qué bien. Pues bienvenidos, bienvenidos. Y si sienten que están así muy lejos o algo, pueden acercarse si ustedes gustan. Pues este taller se trata de la manera de comunicarse o expresarse saludablemente, particularmente para varones. Y solo para dar un ejemplo, en el fútbol, seguido cuando se hace la anotación, el que hizo la anotación es el que sale en la cámara, es el que cuenta para su récord, es el que todo se celebra, los reportajes son de él, pero yo he observado que ese gol viene de un pase o de una jugada de defensiva y que se calculó tanto el defensor como el que pasó y quizá una equivocación de acá. O sea, fueron varios pasos que se llevó a cabo esa anotación. La comunicación es muy similar. Por ejemplo, solo para que veamos un ejemplo, los pasos que están sucediendo dentro de una comunicación de un esposo y una esposa. Vamos a empezar con el esposo. Vamos a decir que él está ahí en la cocina y recuerda algo que pasó y quiere decírselo a su esposa. Y está primero intencionando lo que está pensando acerca de decirle. Pero otro paso, y es diferente, es lo que realmente dice. Y luego otro paso es lo que después de que él dice estas palabras, lo que la esposa escucha y entiende de lo que él comunicó, de las palabras que usó y la manera que dijo esas palabras. Y luego lo que ella llega a entender, la conclusión. Pero luego en ella, otra parte de la comunicación es lo que ella responde en base a su intención. Y si ella luego le corresponde en comunicación, es otra cosa lo que piensa a lo que realmente dice. Y luego se repite en el esposo lo que pasó con la esposa, escucha y entiende, y luego lo que él escuchó, la conclusión que él llegó. Si se fijan, la comunicación no es solo hablar o decir. Hay varios componentes ya abriendo por decirlo así, la cortina de lo que está pasando aquí y aquí, no solo aquí. Entonces, quiero compartir unas cosas, unos puntos básicos de lo que es la manera de comunicarse saludablemente para varón. Aunque esto se puede aplicar también para hijos, para mujeres, damas, pero orientado un poco más a los varones, esa manera de. Entonces lo voy a dar así unos pasos. Primero no es nada más decir las cosas. El expresarse saludablemente no es solamente decir lo que sientes, como lo mencioné en este ejemplo. Pero número 2, expresarse saludablemente requiere pensar en las palabras que va a decir. La gran mayoría de una comunicación saludable para un varón es pensar antes de hablar. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué palabras voy a usar? Entonces, cuando estamos enojados, no es un buen momento para expresarnos. Porque por lo general, puede que estemos pensando, pero no estamos pensando en lo que va a ser el bien. Vamos a pensar en cómo puedo regresarla o cómo puedo defenderme. Y esas cosas empiezan a bloquear la comunicación saludable. Pero número 3, expresarse saludablemente
requiere decir las cosas que son importantes para ti. Por una parte, queremos asegurar que cuando estamos enojados no debemos de ahí expresarnos. Pero por otra parte, es importante para una comunicación saludable, para un esposo, es realmente decir lo que es importante para ti. Le voy a dar un ejemplo de una vez una esposa hizo una cita para su esposo. Y por lo general yo a menos de que haya algún tipo de circunstancia donde es obligado que alguien haga la cita de consejería, yo por lo general si alguien quiere una cita necesita hacerlo directamente conmigo o con mi esposa, con ella. Pero total, le dije, bueno, vamos a escucharlo. Llegan ahí a mi oficina. Y la esposa, la que hizo la cita, así como últimas palabras, le dice, y recuerde, pastor, el problema de mi esposo es que él no platica, nunca me dice nada. Ok. Pues empecé haciendo unas preguntas al esposo y él empezó a platicar toda la hora. Es más, estaba platicando tanto que le di tiempo extra. Yo a la hora ya le corto, pero lo dejé un poco más. Es importante expresar lo que es importante para nosotros por varias razones. En el caso de este varón es lo siguiente, que lo que sentimos es importante para ti. Y si no sientes que es importante, entonces eso va a sentir la relación que se sienta desbalanceada. Nunca digo lo que es importante para mí. Entonces siento que la relación queda desbalanceada. Otra razón importante que estaba sucediendo con este varón es que él no decía nada porque pensaba, ¿y para qué? ¿Qué va a resolucionar? ¿Qué problema va a llegar, vamos a resolver? Porque ella no me va a escuchar. Pero lo que yo he visto en consejería que es importante es que si estamos reprimiendo, nunca dices lo que es importante, ¿qué va a pasar? Si nunca han en una botella de Coca-Cola, nunca le han hecho así y luego lo abren. Es más, había un tiempo donde los jóvenes, y no veo jóvenes aquí que vayan a hacerlo, pero que le echaban cloro y creo que el baking soda, baking powder y un pedacito de aluminio y lo agitaban en una de las botellas así de las de 3 litros. Y no sé si han visto lo que pasa con esos ingredientes. Es una bomba así. ¡Pum! Yo ahí estoy trabajando en lo travieso, ¿verdad? Yo era muy travieso antes y pues el Señor sigue trabajando conmigo y lo hice una vez en la casa y ¡pum! Cuando cualquier persona está reprimiendo, todo mundo tiene su límite. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Y cuando hace la explosión, ¿qué sucede? Ahí no importa quién o qué, hiere, destruye, los efectos no están controlados. Entonces es importante, por una parte, pensar antes de hablar, y eso requiere calmar antes de expresar, pero por otra parte, y sumamente importante, es hablar lo que es importante para ti. Una vez calmado necesitamos expresar lo que sentimos.
Ahora, quiero que pensemos en estas preguntas para, yo acepto eso, veo la importancia de querer expresarme, porque sí siento que estoy reprimiendo y luego estoy inconforme, luego exploto, luego de alguna manera se desborda lo que siento, pero por otra parte también siento que mi relación está así desbalanceada y al expresarme sí quiero que sienta más balance en mi relación, pero ¿cómo? 2 preguntas. ¿Qué es lo que siento y por qué me siento así? La mujer es un poquito diferente, puede detectar un poco más rápido sus sentimientos. El varón puede estar toda su vida viviendo con ira y sin saber exactamente el por qué lo siente o cuándo lo siente y los efectos de. Entonces, el varón por lo general necesita un poquito más de ayuda para detectar o identificar qué es lo que siente y por qué. Pero si queremos expresarnos saludablemente, es importante usar esas preguntas como clave para ayudarnos en ese aspecto. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, por ejemplo, yo puedo sentirme frustrado en el tráfico. Bueno, aquí en Tyler, quizá no tanto, aunque venía para acá y se me metió así pero por lo general en Dallas ahí está bien feo el tráfico. Yo me frustro en el tráfico. ¿Y por qué me frustro? Porque yo estoy enfocado, estoy calculando la distancia, quiero llegar a tiempo a donde estoy llegando, pero de repente entra alguien bien rápido y no solo me pasa demasiado cerca, una vez que está ya enfrente de mí, pisa los frenos y eso significa que ahora yo tengo que frenar y no tenía que frenar, pero puede ocasionar un choque yo con esa persona. Y si tengo uno de esos furgores grandes atrás, también va quizás hasta peligrar mi vida. Pero no es solo que estoy frustrado. Si pienso más, la realidad es que estoy enojado, porque no es justo que por la irresponsabilidad de esa persona ocasione un choque, peligra mi vida y yo no soy el que estaba ocasionando, yo no soy el que causó eso. Entonces, ese es solo un ejemplo. Pero voy a dar otro ejemplo de un amigo que me estaba contando. Nos habíamos reunido en varias ocasiones para hablar de un asunto que él estaba luchando. En este caso, él estaba en un trabajo. Y me estaba platicando que su supervisor era bien inseguro. Le estaba haciendo la vida bien difícil. Dice Eric, yo ya estoy más viejo que antes, ya no aguanto tanto. Yo reconozco que tengo que aceptar mis limitaciones, pero también esta persona es bien. Le expliqué, mira, brother, o te ayudaría a planificar qué es lo que vas a decir, qué es lo que sientes, por qué y cómo deberías de responder. Dice Eric, pero es que yo toda mi vida he sentido que no importa lo que yo digo. Y le dije, ¿y sabes de dónde viene eso? No. Le digo, recuerda en tu niñez cómo sentías en tu crianza, que tu voz contaba o no contaba. Con tu mamá, no. Con tu papá, tampoco. Le digo, ¿ves esa conexión? Ahora, ¿cómo tú sientes que lo que dices no le importa a nadie? Y en el caso de él también sentía que él era un torpe. Lo que digo va a ser torpe. Y le dije, ¿y eso es verdad? Le dije, mira, hay una diferencia en
que se use torpe como una parte de tu identidad, y es otra cosa que tú hayas cometido errores. ¿Ves la diferencia? Te dije, mira, una cosa es que tú hayas cometido errores con grandes, significativos y múltiples, y es otra cosa que tú definas tu vida y tu conducta y tus actitudes en base a lo que sientes que está ligado y tu identidad, que es torpe. Diferente. Te dije, ¿tú tienes una relación con Cristo? Sí. ¿Cristo te ve y te dice, eres un torpe? No. ¿Que la Biblia no dice que tú eres una nueva criatura en Cristo? Sí. ¿No tienes una nueva identidad? Sí. ¿Una nueva justicia? Sí. ¿No tienes una nueva esperanza, un nuevo amor, un nuevo poder? Sí. Entonces no eres eso. La próxima vez nos reunimos, dice, le digo, ¿cómo te fue? Dice, ¿sabes que le hablé finalmente a mi supervisor? Dice, como siempre llegamos en la mañana, primer día, y el primer día de la semana, y me estaba ahí quejándose y que no hacemos esto y que no hacemos otro. Y dice, y se fue el viejillo. Hasta que le dije, pero ¿sabes cuál es tu problema? Que nunca escuchas. Dice que el supervisor se congeló así tantito, como pensando, ¿escuché bien a este hombre? Y dice que se regresó y me dice, ¿qué? Le dice, sí, ¿no has visto que lo que acabas de hacer es hablar, quejar, injustamente acusar? Porque no es cierto lo que has dicho, pero ni siquiera nos das tiempo para explicar. No escuchas qué es lo que está pasando en el equipo. Y el Señor no aceptó, pero le dije, ¿y cómo te sentiste en esa conversación? Dice, bueno, para empezar ya renuncié, pero en segundo lugar me sentí bien, porque yo finalmente pude expresar lo que estaba aquí, porque era cierto. Él me estaba acusando de cosas que no eran mi culpa, y yo estaba siendo culpable de cosas que no, y eso me hacía enojar. Dice, Eric, no lo puedo explicar, solo era un milagro de Dios que me ayudó. Le dije, Dios te ayudó sin duda, pero no es milagro, es por el simple hecho de que te preparaste. Pensaste la circunstancia, pensaste en lo que estabas sintiendo y el por qué, y pudiste expresarlo. Y eso le ayudó a ese día. Dice, ese día no, aunque renuncié y aunque él me siguió acusando, dice, no me turbé. No me estresó tanto que yo iba y buscaba un escape en este tipo de situaciones. No, tranquilo. Entonces, esas dos cosas son bien importantes en cómo expresarse como varones saludablemente. Uno es pensar antes de hablar, y en segundo es decir lo que es importante para ti. No estoy diciendo que tienes que decir todas las cosas que sientes, sino es lo que es realmente importante. Si no, eso se convierte todo el día, todo el momento en expresiones de diferencias, porque el hombre y la mujer son diferentes, no solo diferentes como hombre y mujer, sino diferentes personalidades, diferentes trasfondos, diferentes edades, diferentes experiencias. La van a ver diferente, pero qué cosas son importantes, realmente importantes. Ahora, para los varones quiero decir esto como punto número 4. La comunicación saludable requiere práctica. Yo soy de la frontera México-Estados Unidos, Matamoros, Tamaulipas, al norte de México, y no creo que es el único país de parte de México, ¿verdad? Pero en esa región hay mucho machismo. Mi papá a mí no me enseñó a ser un buen comunicador. No es que él era abusivo, dominante y que no nos amaba, pero él no me enseñó a mí como ejemplo, modelo, cómo ser alguien que sabe expresarse saludablemente. Entonces, para mí cuando me casé fue difícil,
pero con la ayuda de Dios pude aprender a hacerlo. Y una de las cosas que es importante reconocer es que requiere práctica, requiere practicarlo. No, si no tuviste ese ejemplo, lo más seguro es que te va a tomar un poco de tiempo. Pero quiero decirte lo siguiente, que no tienes que ser perfecto. En las cosas nuevas todos fallamos. Pero lo importante creo que es lo siguiente. Si no nos sale bien y sale mal, podemos pedir perdón. ¿Sí? Responsabilizarnos y pedir perdón. Para mí tardó tiempo, práctica, instrucción. Fuimos a conferencias, leímos libros. Para mí tomó tiempo, pero esa práctica, la mejor que me ayudó es realmente la comunicación con Dios. Mi papá, aunque nos amó y proveyó y nos cuidó, ese aspecto de cercanía conmigo no estuvo presente, así que ahora yo lo he aprendido a vivir con Dios, el Padre Celestial, el Padre perfecto, su amor puro, su sabiduría sin mancha, perfecta. En todo aspecto Él es perfecto, y con Él, ya que yo soy su hijo por Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz, yo puedo venir a Él y expresarme con Él de una manera honesta y transparente. Ahí es donde a mí me ayudó mucho a practicar expresarme saludablemente con Dios, y también hacerlo con mi esposa, pero también hacerlo en mi trabajo, en mi iglesia. Estaba hablando con una persona hace poco que me dice, mi esposa y yo, mira, yo me cierro porque mi esposa siempre sobrereacciona. Ella siempre quiere argumentar, nunca está equivocada, siempre dice lo que piense. ¿Para qué digo algo? Le dije, mira, brother, imagínate que yo como pastor nunca diga lo que tenga que decir, aunque haya situaciones delicadas en las cuales yo tengo que hablar con alguien porque necesita cambiar su conducta, su hábito, porque está dañando a su familia y a la iglesia, pero no le dijera nada en vista de su reacción. ¿Te imaginas el desastre que permito en la iglesia si nunca digo nada en base a la reacción? Me dijo, ouch, eso me llegó. En otras palabras, debemos de expresarnos nuevamente pensando primero en lo que vamos a decir, pero también discerniendo lo que es importante, pero realmente decirlo y practicarlo, y no esperar perfección, no decidir no hacerlo porque en vista a la reacción, porque por una parte si estamos reprimiendo va a explotar, por otra parte no se va a sentir balanceada la relación, y porque en la comunicación es importante o es el canal que me ayuda a mí a hacer cercanía con los demás. Imagínense una pareja que una chinita se enamora de un alemán. Y a primera vista, wow, y se enamoran y wow, pero ni uno ni el otro hablan ni el inglés ni el español, solo el chino y solo el alemán. ¿Qué profundidad puede tener esa pareja? No mucho, porque no van a llegar a expresarse aquí, no vas a conocer aquí. Entonces, si no practicas en los puntos difíciles o a diario lo que está aquí, no va a poder haber cercanía con tus hijos o con tu esposa. Pero recuerda que si no lo haces correctamente, pues también causa más distancia. ¿Por qué hay diferentes niveles de comunicación?
por ejemplo, lo más superficial es lo siguiente. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y a ti? Bien. ¿El trabajo, estuviste bien? Sí. ¿Cómo te fue con los hijos? ¿Con los niños? Bien. Ok. ¿Hay riesgo en esa conversación? No hay ningún riesgo. Realmente no sirve de nada, es casi como una cordialidad. Pero vamos a decir de esa superficial a hechos, a expresar lo que yo conozco. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue hoy? Pues fui al trabajo, terminamos el proyecto, el grupo y yo, el supervisor lo aceptó y casi llegando aquí a la casa un muchacho casi me choca. Puros hechos, lo que yo conozco. Pero luego podemos, otro nivel más profundo es opiniones, expresar lo que pienso. Tampoco no hay mucho riesgo al yo expresar mis opiniones. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bien, llegué al trabajo, mi grupo no había taloneado tanto, pero a final de cuentas lo terminamos y el supervisor, él es medio criticón, pero lo aceptó. Y este muchacho y al llegar aquí casi me choca, pienso que estos jóvenes ni deberían de andar en la calle manejando, sin ofender a los jóvenes que están aquí. ¿Sí? Es solo un ejemplo. Solo opiniones, pero luego emociones. Expresar las emociones es expresar lo que sientes. Mismo ejemplo, llegué al trabajo y me sentí un poco confundido, incierto, no estaba seguro que iba a aceptarse el trabajo, aunque lo cumplimos, porque el supervisor, que es medio criticón, me dio temor que él lo iba a rechazar. Pero ¿no crees que al llegar aquí, un joven casi me hace aventarle el martillo porque me dio tanto coraje que casi me choca? Porque pienso que ni siquiera debería estar manejando. ¿Te fijas cómo va agregándose más? Pero lo más profundo y lo que pocos en la vida realmente llegan a experimentar es el expresarse transparentemente. Aquí es sumamente riesgoso. Pero la comunicación transparente es la siguiente. Nunca le he dicho a nadie que yo me siento muy inseguro o insegura de esto. Pocos conocen que mi temor más grande en la vida es esto. La cosa más difícil en la vida es cuando me sucedió esto cuando era niño o niña. Transparencia. Pocos realmente llegan a eso. Pero cuando un matrimonio llega a ese punto, es un gozo. Hay una pegadura, hay una potencia. ¿Por qué? Porque es quien yo soy. ¿Sí? No es solo lo que sé, no lo que opino, no lo que conozco o siento. Es quien yo soy. Honestamente, hay personas que piensan que es imposible llegar a ese. Y la realidad es que no es. Yo tengo amigos en mi vida que puedo hablar así con ellos. Con mi esposa puedo hablar así con eso. Y viendo mi trasfondo de todo lo que viví en la vida, nunca me hubiera imaginado. Pero Dios me ayudó a lograrlo. Pero ahí es donde se vive una cercanía y un gozo muy hermoso. Y nosotros podemos hacer nuestra parte. Pero para llegar a eso se requiere confianza y es riesgoso. Y se siente seguido temeroso al principio. Pero la otra cosa que podemos hacer en cuanto a comunicación saludable para varones es simplemente estas cosas que conviene evitar.
gritar, ofender y decir cosas cuando estamos enojados, eso, ¿verdad? Hay que realmente evitarlo siempre. Animar poco y criticar mucho. Deberíamos evitar eso y hacerlo al revés. Animar mucho y criticar poco o nada. Yo les hago este desafío. Si no me creen, háganlo ustedes y se darán cuenta que hay algo especial de esto. 40 días. Una vez al día, expresa unas palabras de ánimo. No se vale buenos días, Dios te bendiga, que te vaya bien, gracias por la comida. Eso no cuenta, eso no cuenta. Yo me refiero a palabras de ánimo como tal. Quizá a tu hijo, tu hija, sobre todo si tienes hijo, varoncito, y estas palabras precisas. Mijito, te respeto por... Dios hizo al varón de tal manera que el respeto es algo que él necesita sentir. Dilo como papá o mamá y verás el cambio a la edad que tenga su hijo. Pero esa inversión es grande. Pero también, mijita, estoy orgulloso de ti porque completaste tu año escolar. Amor, aprecio que te dedicas y haces buen trabajo con los niños. Te admiro porque nunca fallas a trabajar, nunca haces excusas y aunque estás ahí sintiéndote horrible con el coronavirus, como quiera vas y trabajas ahí y le echas ganas. Palabras de afirmación o de ánimo. Solo uno al día, 40 días. Esas inversiones siempre dan, dan una cercanía, una seguridad a la relación. Pero también buscar entender antes de decir. Yo sé que esto tiene un poquito más que ver con el escuchar. Estoy de acuerdo. Pero si quieres llevarlo un paso más para fomentar un ambiente donde puedas expresarte, yo diría lo siguiente: busca primero entender y luego decir. Porque ¿qué pasa si, vamos a decir, si yo como consejero llego a una conclusión antes de entender y doy un consejo en base a una conclusión equivocada? ¿Ayudo o daño? Daño, ¿verdad? Puedo dañar. Lo mismo en cualquier relación. ¿Sabes que el escuchar a alguien así con toda tu atención, no escuchar como aquellos, oh sí, ajá, oh de veras, ajá, qué bueno, oh sí, y estabas diciendo algo así de lo que viste, ¿verdad? Y no a lo que estabas diciendo la persona. No ese tipo de escuchar. O sea, el lenguaje corporal, la atención completa, a escuchar activamente, estar viendo, poniendo atención, eso es una manera de decir me importas. ¿Sí? Cuando a alguien le prestas ese tipo de atención, aunque lo digas o no, aunque lo sientas o no, es una manera de decir me importa lo que vas a decir. Eso fomenta un ambiente donde puedes expresarte honestamente. Pero también una cosa que podemos evitar es suponer que todos entienden lo que estoy diciendo. Esa suposición, le recomiendo que no la tengas siempre presente, porque seguido hay malos entendidos, sobre todo en Estados Unidos, aunque esto pasa en cualquier otro país, pero entre hispanos, ¿verdad? Somos mexicanos del sur y del norte. Somos chivas y americanistas. Somos de El Salvador, de Paraguay, Argentina, los caribeños, boricuas, cubanos,
y usamos palabras diferentes, los decimos diferente, la intensidad es diferente. El mexicano rural tiene una tendencia de ser emocionalmente medio serio. El caribeño, todo lo contrario. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? No suponer que todos me están entendiendo y evitar la mentira y la manipulación. Estas cosas no son parte de una expresión, una comunicación saludable. Así que quiero terminar con esto. Hace poco una persona me estaba diciendo, a mí me hiere cuando mi esposa se lleva a los niños me deja a los niños y siempre está en su trabajo, no siento que los está atendiendo ni a mí ni a ellos, me siento que me duele eso. ¿Y ya se lo dijiste? No. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Te da temor? Pues no tanto temor, pero como que no me sale por algún motivo.